En el video de hoy les vamos a compartir un poco sobre la época contemporánea, enfocándonos en el romanticismo y el realismo. La época contemporánea va de los siglos XIX al siglo XXI. Empezó en la Revolución Francesa como un método de oposición hacia la monarquía y perdura hasta nuestros días. El realismo surge en Europa y termina en América durante una época de cambios en el siglo XIX, en el que los gobiernos progresistas consagran derechos democráticos e impulsan reformas. Es el tiempo en el que se consolida el Estado liberal y la burguesía. Entre los hechos más importantes de la época contemporánea se encuentran la independencia de Estados Unidos en 1776, la cual se independizó de las 13 colonias británicas que fueron derrotadas en la batalla de Yorktown y con finalización gracias al Tratado de París. Estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939, la cual hasta la fecha es considerada el conflicto bélico más atroz de la historia, ya que un poco más de 60 millones de personas fallecieron, aunque los cálculos más pesimistas dan un aproximado de más de 100 millones de muertes, entre ellas soldados y civiles. Y el hecho más importante de la época contemporánea es la Revolución Francesa, la cual tuvo su inicio en el año 1789. Fue un hecho histórico que marcó la humanidad porque dio final al régimen autoritario y este da inicio a un sistema democrático. Y según la historiografía, con este acontecimiento se da paso a la época contemporánea y perdura hasta nuestros días. Entre las características principales de la literatura contemporánea se encuentra el relatar hechos que ocurrían en la realidad, como por ejemplo la desigualdad social, el terrorismo, la guerra, la economía, las clases sociales, entre otras. La literatura contemporánea se caracteriza principalmente por darle una visión nueva al mundo. Ahora se refleja de forma subjetiva y cómo la ve cada persona. En las obras contemporáneas, el tiempo no transcurre de forma lineal. Esto quiere decir que existe un tiempo subjetivo. Además, se crean distintos tipos de narradores. Ya no solo se encuentra el narrador omnisciente, el que sabe todo. Ahora hay autores que compaginan con los personajes. Honoré de Balzac nació en Francia en 1799 y murió en 1850. Fue un escritor francés y es el autor de la principal novela realista de su país y también un gran representante del realismo europeo. Su principal obra y la más famosa es la de Eugenia Grandet, la cual es considerada un ejemplo de la desbordante fuerza vital de Balzac, quien vivió él mismo con una intensidad propia de todo un personaje literario. Esta trata de una heroína, hija de un acaudalado inversionista, la cual se ve asediada por dos familias burguesas, la cual busca en su mano. Ella permanece con su fiel amor, su primo Charles, asfixiada por las convenciones sociales y por la avaricia de su padre. Edgar Allan Poe nació en 1809 y murió en 1849. Este fue un poeta, escritor, crítico y también periodista estadounidense, reconocido por ser el padre de las novelas policíacas y de terror. Una de sus grandes obras es la del Gato Negro, la cual fue publicada el 19 de agosto de 1843. Esta se trata de un cuento que combina algunos elementos de horror y también de psicología. Esta obra fue muy importante ya que en ese tiempo ese tipo de cuentos de terror no eran bien conocidos, y al aplicar este medio psicológico de una manera bien estructurada y que llamara la atención del lector, hizo que se convirtiera en un suceso literario muy importante por la época, por los sentimientos y pensamientos que causaba en el lector. Las principales características del romanticismo son que predominó el yo, o sea, individualismo, subjetivación de la realidad, y su característica principal es el sentimiento. El romanticismo se desarrolló fundamentalmente en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Inglaterra a Alemania, después a Francia, Italia, Argentina, España, México, etc. Como oposición a los presupuestos racionalistas de la Ilustración, no solo fue una corriente artística, sino una actitud vital basada en el afán de libertad e individualidad. Las principales características del realismo son la documentación de la realidad, la descripción minuciosa y objetiva de los lugares, personas y caracteres, experimentación con las obras para captar la verdad. El realismo surgió en la Francia de la primera mitad del siglo XIX y tuvo su apogeo en la década de 1880. Finalmente decayó en la década de 1900.